Se está revelando un estudio en donde cada vez más católicos y católicas, por supuesto, discrepan y se alejan de la moral sexual que impone la Iglesia Católica, sobre todo en materia de anticoncepción y aborto. Es una encuesta nacional de opinión pública del año pasado, 2014. La directora de Católicas por el Derecho a Decidir y otros personajes exponen que 80% de la feligresía está de acuerdo en que la mujer pueda practicarse un aborto cuando su vida está en peligro. Asimismo, 7 de cada 10 católicos está en favor de la interrupción legal del embarazo cuando éste es resultado de una violación. 84% aprueba que los libros de texto gratuitos de 5º y 6º grado de primaria expliquen que el aborto es legal en caso de violación. También refieren que un 86, es muy elevada cifra, por ciento, acepta que el programa oficial de estudios de secundaria informe a los alumnos sobre los casos en que el aborto es legal en México, y 92% considera que es necesario que el plan de estudios de secundaria incluya información sobre derechos sexuales de los adolescentes. También aparece una cifra muy alta, 91%, apoyando el uso del condón. Está cambiando el panorama. Pero el problema es que quienes ejercen el poder tanto en la iglesia como en el gobierno no toman en cuenta estas preferencias. Hay mucha resistencia, sobre todo en las jerarquías eclesiales. Pues sí, pero, por ejemplo, Salud dice que para prevenir enfermedades de transmisión sexual como el VIH es la previsión más conveniente. El uso del preservativo, que en un momento no es el evitar la concepción, es el evitar enfermedades, y dentro de estas la más grave, pues desde luego es el SIDA, VIH, que ya no es el SIDA que se conoció hace 25 años, sino que ha mutado y ahora es mucho más agresivo, y ahora se presenta a corto plazo toda la sintomatología, lo que antes tardaba entre 5 y 10 años. Entonces es una medida de lo más sano y de lo más seguro, aquí sí, para evitar un contagio. Pues, ¿quién sabe qué sucederá si llega el momento en que la Asamblea del Distrito Federal dé reversa a esta disposición? Yo lo veo muy difícil, al contrario, yo creo que cada vez va a probarse nuevas situaciones, métodos, y a probarse nuevas leyes, precisamente porque la sociedad está cambiando en su estructura familiar, está cambiando en sus valores, en cuanto a la jerarquía de valores, no en cuanto a su esencia. Y eso obliga a las autoridades a tomar medidas que se adapten para que se adopten. Y a poder hacerlo ahorita en el nivel secundario, pues es básico. Los niños ya matan en la secundaria, ya engendran en la secundaria. Bueno, pues entonces vamos a ayudarlos a que se responsabilicen en la secundaria. Pero es posible. Claro que es posible, sí, y muy viable. A eso me refería. Sí. Que si algún día la Asamblea Legislativa da hacia atrás en esa disposición, ¿tendrá que ser legal? Bueno, viendo que el panismo llegara a controlar la Asamblea Legislativa del DF, es muy probable que Es sí probable.
que si Pero poco volviera conveniente. a prohibir el aborto libre en la Ciudad de México. Claro, y las faldas y los besos en la vía pública Así y muchas es, cosas. como vemos en muchos ciudades, lugares donde el PAN manda, pero En Guanajuato. ojalá eso no suceda. Porque, ¿Lo dices tú? sí, lo digo yo. lo dice México entero. como Sí, lo digo yo. Porque no sería dar marcha atrás en una ley, sería dar marcha atrás en todo un avance sociológico, psicológico y de salud mental. Pero lo dices tú. Claro, Dora Díaz. Pues sí. Pero tú no eres mayoría. No. Es tu opinión. Ah, muy bien. Sí, entendido así. Porque estas cosas las deciden las mayorías. Ahí está. Y ahí está esa muestra que señala qué piensa la mayoría. Sí, claro. La permisividad de una apertura que no decide la feligresía nacional, sino que obedece órdenes desde el Vaticano. El Papa dijo Buenos días. hoy que el matrimonio y la ¿Cuál es familia su nombre? atraviesan una seria crisis cultural. ¿No le escuchó? Fue una audiencia con la Conferencia Episcopal en el Vaticano. Es urgente años una tiene? amplia catequización sobre el ideal cristiano de la ¿De dónde comunión más que conyugal y de la vida familiar, Este tinta es que agregue una espiritualidad, paternidad y maternidad, dijo el pontífice. Sigamos presentando la belleza del matrimonio cristiano. Casarse con el Señor es un acto de fe y amor en el que los esposos, mediante su libre consentimiento, se convierten en transmisores de la bendición y la gracia de Dios para la Iglesia y la sociedad. Otro más de los discursos, de las opiniones de este Papa que ha resultado tan inquieto, Sí, tan que está metido ya hasta en asuntos que en otro tiempo considerábamos muy atrevido, prohibido. controversial, y lo hace ante un grupo que lo ha criticado abiertamente por ciertas cosas. Pero yo creo que él sí pretende modernizar a la iglesia. Claro que va a recibir críticas y que se está enfrentando a enemigos centenarios. Más bien actualizar la religión, no modificarla radicalmente, pero sí de acuerdo con el avance de la humanidad que no había Así sido es. tomado en cuenta por los anteriores papas. Y veíamos más temprano el número de católicos que pues no consideran válidas ciertas prohibiciones de la Iglesia. Y esa es una estadística que se cumple en todos los países católicos. Quiere decir que algo tiene que ser modificado en lo que dicta la religión, la Iglesia. Y él ha tenido mucho acercamiento con la gente, o sea, hacia problemas reales, y ha tocado temas que eran antes vetados, ocultados duramente en la iglesia, ¿no? Lo de la pedofilia, lo del Banco Ambrosiano, las relaciones entre homosexuales con referencia a la iglesia. Entonces, es un papa, se podría decir que más realista y más actual. La votación en Irlanda para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo fue una derrota para la humanidad, dice un alto funcionario del Vaticano, en la primera reacción de alto nivel desde la Santa Sede sobre el histórico referéndum la semana pasada. Van perdiendo terreno. Claro. Esa cerrazón que tiene sus motivos, tiene sus orígenes en pues costumbres y modo de vida de la humanidad, Sí. pero va cediendo poco a poco. Sí, viene de la época en que a los homosexuales pues, los mataban simplemente, ¿no?
Eso sucede todavía hoy en algunos lugares. Judicialmente. Y los matan en fila india, los acomodan. Pero es que hay costumbres que aunque tengan mucho tiempo las tienes que cambiar. Porque el tiempo es otro y te hacen daño.